Y la joven, Doniazada, se apresuró a levantarse del tapiz y dijo a Escharazada: «Oh hermana mía, te suplico que termines ese cuento tan hermoso de la historia del bello Hasan Badreddin y de su mujer, la hija de su tío Shamseddin. Estabas precisamente en estas palabras». La abuela lanzó una terrible mirada al eunuco Seth y le dijo: «¿Qué le dijo?». Y Escharazada, sonriendo a su hermana, repuso: «La proseguiré de todo corazón y buena voluntad, pero no sin que este rey tan bien educado me lo permita». Entonces el rey, que aguardaba impaciente el final del relato, dijo a Escharazada: «Puedes continuar». Y Escharazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la abuela de Ygip se encolerizó mucho, miró al esclavo de una manera terrible, y le dijo: «Pero desdichado, así has pervertido a este niño, ¿cómo te atreviste a hacerle entrar en tiendas de cocineros o pasteleros?». A estas palabras de la abuela de Ygip, el eunuco, muy asustado, se apresuró a negar, y dijo: «No hemos entrado en ninguna pastelería, no hicimos más que pasar por delante». Pero Ygip insistió tenazmente: «Hemos entrado y hemos comido muy bien». Y maliciosamente añadió: «Y te repito, abuela, que aquel dulce estaba mucho mejor que este que nos ofreces». Entonces la abuela se marchó indignada en busca del visir para enterarle de aquel terrible delito del eunuco de alquitrán. Y de tal modo excitó al visir contra el esclavo, que Shamseddin, hombre de mal genio, que solía deshogarse a gritos contra la servidumbre, se apresuró a marchar con su cuñada en busca de Ygip y el eunuco. Y exclamó: «Seth, ¿es cierto que entraste con Ygip en una pastelería?». Y el eunuco, aterrado, dijo: «No es cierto, no hemos entrado». Pero Ygip, maliciosamente, repuso: «Sí que hemos entrado, y además, cuánto hemos comido. Ay, abuela, tan rico estaba, que nos hartamos hasta la nariz. Y luego hemos tomado un sorbete delicioso, con nieve, de lo más exquisito». Y el complaciente pastelero no economizó en nada el azúcar, como la abuela. Entonces aumentó la ira del visir, y volvió a preguntar al eunuco, pero éste seguía negando. Enseguida el visir le dijo: «Seth, eres un embustero. Has tenido la audacia de desmentir a este niño, que dice la verdad, y solo podría creerte si te comieras toda esta terrina preparada por mi cuñada. Así me demostrarías que te hallas en ayunas». Entonces Seth, aunque ahito por la comilona en casa de Badreddin, quiso someterse a la prueba. Y se sentó frente a la terrina, dispuesto a empezar, pero hubo de dejarlo el primer bocado, pues estaba hasta la garganta. Y tuvo que arrojar el bocado que tomó, apresurándose a decir que la víspera había comido tanto en el pabellón con los demás esclavos, que había cogido una indigestión, pero el visir comprendió enseguida que el eunuco había entrado realmente aquel día en la tienda del pastelero. Y ordenó que los otros esclavos lo tendiesen en tierra, y él mismo, con toda su fuerza, le propinó una gran paliza. Y el eunuco, lleno de golpes, pedía piedad, pero seguía gritando: «Oh mi señor, es cierto que cogí una indigestión». Y como el visir ya se cansaba de pegarle, se detuvo y le dijo: «Vamos, confiesa la verdad». Entonces el eunuco se decidió y dijo: «Sí, mi señor, es verdad. Hemos entrado en una pastelería en el zoco, y lo que se nos dio allí de comer era tan rico, que en mi vida probé una cosa semejante, no como este plato horrible y detestable. ¡Qué malo es!». Entonces el visir se echó a reír de muy buena gana, pero la abuela no pudo dominar su despecho, y dijo: «Calla, embustero, ¿a qué no traes un plato como este? Todo eso que has dicho no es más que una invención tuya. Ve, si no, a buscar una terrina de este mismo dulce. Y si la traes, podremos comparar mi trabajo y el de ese pastelero, mi cuñado será quien juzgue». Y el eunuco contestó: «No hay inconveniente». Entonces la abuela le dio medio dinar y una terrina de porcelana, vacía. Y el eunuco salió, marchando a la pastelería, donde dijo al pastelero: «He aquí que acabamos de apostar en favor de ese plata de granada, ¿qué sabes hacer, contra otro que han preparado los criados?».
Aquí tienes medio dinar, pero preséntalo con toda tu pericia, pues, si no, me apalearán de nuevo. Todavía me duelen las costillas. Entonces Hasán se echó a reír y le dijo, no tengas cuidado, solo hay en el mundo una persona que sepa hacer este dulce, y es mi madre, pero está en un país muy lejano. Después Badreddin llenó muy cuidadosamente la terrina, y aún hubo de mejorarla añadiéndole un poco de almizcle y de agua de rosas. Y el eunuco regresó a toda prisa al campamento. Entonces la abuela de Igip tomó la terrina y se apresuró a probar el dulce para darse cuenta de su calidad y su sabor. Y apenas lo llevó a los labios, exhaló un grito y cayó de espaldas. Y Visir y todos los demás no salían de su asombro y se apresuraron a rociar con agua de rosas la cara de la abuela, que al cabo de una hora pudo volver en sí. Y dijo, el autor de este plato de granada no puede ser más que mi hijo Hasán Badreddin y no otro alguno. Estoy segura de ello, soy la única que sabe prepararlo de esta manera, y solo se lo enseñé a mi hijo Hasán. Y al oírla, el visir llegó al límite de la alegría y de la impaciencia, y exclamó, enseguida llamó a sus servidores, y después de meditar unos momentos, concibió un plan, y les dijo, id 20 de vosotros inmediatamente a la pastelería de ese Hasán, conocido en el zoco por Hasán el Basrawi, y hace pedazos cuanto haya en la tienda. Amarrad al pastelero con la tela de su turbante y traédmelo aquí, pero sin hacerle daño alguno. Luego montó a caballo, y provista de las cartas oficiales, se fue a la casa del gobierno para ver al lugarteniente que representaba en Damasco su señor el sultán de Egipto. Y mostró las cartas del sultán al lugarteniente gobernador, que se inclinó al leerlas, besándolas respetuosamente y poniéndoselas sobre la cabeza con veneración. Después, volviéndose al visir, le dijo, estoy a tus órdenes, ¿de quién quieres apoderarte? Y el visir le contestó, solamente de un pastelero del zoco. Y el gobernador dijo, pues es muy fácil. Y mandó a sus guardias que fuesen a prestar auxilio a los servidores del visir. Y después de despedirse del gobernador, volvió el visir a sus tiendas. Por su parte, Hasán Badreddin vio llegar gente armada con palos, piquetas y hachas, que invadieron súbitamente la pastelería, haciéndolo pedazos todo, tirando por los suelos los dulces y pasteles, y destruyendo, en fin, la tienda entera. Después, apoderándose del espantadísimo postelero, le ataron con la tela de su turbante, sin decir palabra. Y Hasán pensaba, la causa de todo esto debe haber sido esa maldita terrina que habrán encontrado en ella. Y acabaron por llevarle al campamento, a presencia del visir. Y Hasán Badreddin, muy asustado, exclamó, Señor, ¿qué crimen he cometido? Y el visir le dijo, ¿eres tú quien ha preparado ese dulce de granada? Y Hasán repuso, oh mi señor, ¿has encontrado en él algo por lo cual deban cortarme la cabeza? Y el visir replicó severamente, ¿cortarte la cabeza? Eso sería un castigo demasiado suave. Algo peor te ha de pasar, como irás viendo. Porque el visir había encargado a las dos damas que le dejasen obrar a su gusto, pues no quería darles cuenta de sus investigaciones hasta su llegada al Cairo. Llamó, pues, a sus esclavos y les dijo que se me presente uno de nuestros camelleros y traed un cajón grande de madera. Y los esclavos obedecieron enseguida. Después, por orden del visir, se apoderaron del atemorizado Hasán y le hicieron entrar en el cajón, que cerraron cuidadosamente. Enseguida lo cargaron en el camello, levantaron las tiendas y la comitiva se puso en marcha. Y así caminaron hasta la noche. Entonces se detuvieron para comer y a fin de que Hasán también comiese, le dejaron salir unos instantes, encerrándole después de nuevo. Y de este modo prosiguieron el viaje. De cuando en cuando se detenían y se hacía salir a Hasán para encerrarle luego de ser sometido a un interrogatorio del visir, que le preguntaba cada vez, ¿eres tú el que preparó el dulce de granada? Y Hasán contestaba siempre, oh mi señor. Así es, en verdad. Y el visir exclamaba, atad a ese hombre y encerradle en el cajón. Y de este modo llegaron al Cairo. Pero antes de entrar en la ciudad,
El visir hizo que sacaran a Hasán del cajón y se lo presentasen. Y entonces dispuso que venga enseguida un carpintero. Y el carpintero compareció, y el visir le dijo: toma las medidas de alto y de ancho para construir una picota que le vaya bien a este hambre, y adáptala a un carretón que arrastrará una pareja de búfalos. Y Hasán, espantado, exclamó: Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y el visir dijo: clavarte en la picota y llevarte por la ciudad para que todos te vean. Y Hasán repuso: pero, ¿cuál es mi crimen para que me castigues de ese modo? Entonces el visir Shamsein le dijo: la negligencia con que preparaste el plato de granada. Le faltaban condimento y aroma. Y al oírlo Hasán se aporreó con las manos la cabeza, y dijo: todo eso es mi crimen, y no es otra la causa de este suplicio del viaje, de que solo me hayas dado de comer una vez al día, y pienses, por añadidura, clavarme en la picota. Y el visir respondió: ciertamente, esa es toda la causa, por la falta de condimento. Entonces Hasán llegó al límite del asombro, y levantando los brazos al cielo se puso a reflexionar profundamente. Y el visir le dijo: ¿en qué piensas? Y Hasán respondió: pienso en que hay muchos locos en este mundo. Porque si tú no fueses el más loco de todos los locos, no me hubieras tratado así porque falte un poco de aroma en un plato de granada. Y el visir dijo: he de enseñarte a que no reincidas, y no veo otro medio. Pero Hasán exclamó: pues tu manera de proceder es un crimen muchísimo mayor que el mío, y debías empezar por castigarte. Entonces el visir contestó: no te preocupes, la picota es lo que más te conviene. Y mientras tanto, el carpintero seguía preparando allí mismo el poste del suplicio, y de cuando en cuando dirigía miradas a Hasán, como queriéndole decir. Pero a todo esto se hizo de noche. Y se apoderaron de Hasán y nuevamente lo encerraron en el cajón. Y su tío le dijo: mañana te crucificaremos. Después aguardó a que Hasán se hubiese dormido dentro de su cárcel. Entonces dispuso que cargasen la caja en un camello y dio la orden de partir, no deteniéndose hasta llegar al palacio. Y fue entonces cuando quiso revelárselo todo a su hija y a su cuñada. Y dijo a su hija Setelón: loado sea Dios, que nos ha permitido encontrar a tu primo Hasán Badreddin. Ahí le tienes, marcha, hija mía, y sé feliz. Y procura colocar los muebles, los tapices y todo lo de la casa y de la cámara nupcial exactamente lo mismo que estaba en la noche de tus bodas. Y Setelón, casi en el límite de la emoción, dio al momento las órdenes necesarias, y sus siervas se levantaron enseguida y pusieron manos a la obra, encendiendo los candelabros. Y el visir les dijo: voy a auxiliar vuestra memoria. Y abrió un armario, y sacó el papel con la lista de los muebles y de todos los objetos, con la indicación de los sitios que ocupaban. Y fue leyendo muy detenidamente esta lista, cuidando que cada cosa se pusiera en su lugar. Y tan a maravilla se hizo todo, que el observador más inteligente se habría creído aún en la noche de la boda de Setelón con el jorobado. Enseguida el visir colocó con sus propias manos las ropas de Hasán donde éste las dejó, el turbante en la silla, el calzoncillo en el lecho, los calzones y el ropón en el diván, con la bolsa de los 1000 dinares y el contrato del judío, volviendo a coser en el turbante el pedazo de hule con los papeles que contenía. Después recomendó a Setelón que se vistiese como la primera noche, disponiéndose a recibir a su primo y esposa Hasán Badreddin, y que cuando éste entrase, le dijera: oh, ¿cuánto tiempo has estado en el retrete? Si estás indispuesto, ¿por qué no lo dices? ¿Escaso no soy tu esclava? Y le recomendó también, aunque en realidad Setelón no necesitaba esta advertencia, que se mostrase muy cariñosa con su primo y le hiciese pasar la noche lo más agradablemente posible. Y luego el visir apuntó la fecha de este día bendito, y fue al aposento donde estaba Hasán encerrado en el cajón. Lo mandó sacar mientras dormía, le desató las piernas, lo desnudo y no le dejó más que una camisa fina y un gorro en la cabeza, lo mismo que la noche de la boda. Y después se escabulló, abriendo las puertas que conducían a la cámara nupcial, para que Hasán se despertase solo.
Y Hasan no tardó en despertarse, y atónito al verse casi desnudo en aquel corredor tan maravillosamente alumbrado, y que no se le hacía desconocido, dijo: ¿estaré despierto o soñando? Pasados los primeros instantes de sorpresa, se arriesgó a levantarse y mirar a través de una de las puertas que se abrían en el pasillo. Y al momento perdió la respiración. Acababa de reconocer la sala donde se había celebrado la fiesta en honor suyo y con tal detrimento para el jorobado. Y al mirar por la puerta que conducía a la cámara nupcial, vio su turbante encima de una silla y en el diván su ropón y sus calzones. Entonces, llena de sudor la frente, se dijo: ¿estaré despierto? ¿Estaré soñando? ¿Estaré loco? Y quiso avanzar, pero adelantaba un paso y retrocedía otro, limpiándose a cada momento la frente, bañada de un sudor frío. Y al fin exclamó: no es posible dudarlo, esto es un sueño. Pero ¿no estaba yo amarrado y metido en un cajón? No, esto no es un sueño. Y así llegó hasta la entrada de la cámara nupcial y cautelosamente avanzó la cabeza. Y aquí que ese telón, tendida en el lecho, en toda su hermosura, levantó gentilmente una de las puntas del mosquitero de seda azul y dijo: oh dueño querido, ¿cuánto tiempo has estado en el retrete? Ven enseguida. Y entonces el pobre Hasan se echó a reír a carcajadas, como un tragador de haschish o un fumador de opio, y gritaba: oh, qué sueño tan asombroso, qué sueño tan embrollado. Y avanzó con infinitas precauciones, como si pisara serpientes, agarrando con una mano el faldón de la camisa y tentando en el aire con la otra, como un ciego o como un borracho. Después, sin poder resistir la emoción, se sentó en la alfombra y empezó a reflexionar profundamente. Y es el caso que veía allí mismo, delante de él, sus calzones tal como eran, abombados y con sus pliegues bien hechos, su turbante de basra, su ropón y colgando los cordones de la bolsa. Y nuevamente le habló Setelón desde el interior del lecho y le dijo: ¿qué haces, mi querido? Te veo perplejo y tembloroso. Ah, no estabas así al principio. Entonces Badreddin, sin levantarse y apretándose la frente con las manos, empezó a abrir y a cerrar la boca con una risa de loco, y al fin pudo decir: ¿qué principio y de qué noche, si hace años y años que me ausenté? Entonces Setelón le dijo: oh querido mío, tranquilízate, hablo de esta noche que acabas de pasar en mis brazos. Saliste un instante y has tardado cerca de una hora, pero ya veo que no te encuentras bien. Ven, ojos míos, a que te dé calor, ven, alma mía. Pero Badreddin siguió riendo como un loco, y dijo: puede que digas la verdad, es posible que me haya dormido en el retrete y que haya soñado. Después añadió: pero qué sueño tan desagradable. Figúrate que he soñado que era algo así como cocinero o pastelero en la ciudad de Damasco, en Siria, muy lejos de aquí, y que vivía 10 años en ese oficio. He soñado también con un muchacho, seguramente hijo de noble, al que acompañaba un eunuco. Y me ocurrió con él tal aventura. Y el pobre Hasan, notando que el sudor le bañaba la frente, fue a enjugarla, pero entonces tentó la huella de la piedra que le había herido, y dio un salto y dijo: esta es la cicatriz de la pedrada que me tiró aquel muchacho. Después reflexionó un instante y añadió: es efectivamente un sueño. Este golpe es posible que me lo hayas dado tú hace un momento. Y luego dijo: sigo contándote mi sueño. Llegué a Damasco, pero no sé cómo. Era una mañana, y yo iba como ahora me ves, en camisa y con un gorro blanco, el gorro del jorobado, y los habitantes no sé qué querían hacer conmigo. Heredé la tienda de un pastelero, un viejecillo muy amable, pero claro, esto no ha sido un sueño, porque he preparado un plato de granada que no tenía bastante aroma. ¿Y después? ¿Pero he soñado todo esto o ha sido realidad? Entonces Setelón exclamó: querido mío, realmente has soñado cosas muy extrañas. Por favor, prosigue hasta el final. Y Hasan Badreddin, interrumpiéndose de cuando en cuando para lanzar exclamaciones, refirió a Setelón toda la historia, real o soñada, desde el principio hasta el fin. Y luego añadió,
cuando pienso que por poco me crucifican, y me hubiesen crucificado si no se disipa oportunamente el sueño. Todavía subo al acordarme del cajón. Y Setelón le preguntó, ¿y por qué te querían crucificar? Y él contestó, por haber aromatizado poco el dulce de granada. Me esperaba la terrible picota con un carretón arrastrado por 2 búfalos del Nilo. Pero gracias a Dios, todo ha sido un sueño. Y a fe que la pérdida de mi pastelería, destruida por completo, me dio mucha pena. Entonces, Setelón, que ya no podía más, saltó de la cama, se echó en brazos de Hasan Badreddin y estrechándole contra su pecho empezó a besarle, pero él no se movía y de pronto dijo, no, esto no es un sueño. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está la verdad? Y el pobre Hasan, llevado suavemente al lecho en brazos de Setelón, se tendió extenuado y cayó en un sueño profundo, velado por su esposa, que de cuando en cuando le oía murmurar, es la realidad, no, es un sueño. Con la mañana volvió la calma al espíritu de Hasan Badreddin, que al despertarse se encontró en brazos de Setelón, viendo al pie del lecho a su tío el visir Chamseddin, que enseguida le deseó la paz. Y Badreddin le dijo, ¿no has sido tú quien mandó que me atasen los brazos y has dispuesto la destrucción de mi tienda? Y todo ello por estar poco aromatizado el dulce de granada. Entonces el visir Chamseddin, como ya no había razón para callar, le dijo, oh hijo mío, saber que eres Hasan Badreddin, hijo de mi difunto hermano Nureddin, visir de Basra. Y si te he hecho sufrir tales tratos ha sido para tener una nueva prueba con que identificarte y saber que eras tú, y no otro, el que entró en la casa de mi hija la noche de la boda. Y esa prueba la he tenido al ver que conocías, pues yo estaba escondido detrás de ti, la casa y los muebles, y después tu turbante, tus calzones y tu bolsillo, y sobre todo, la etiqueta de esta bolsa y el pliego sellado de él. Turbante, que contiene las instrucciones de tu padre Nureddin. Dispénsame, pues, hijo mío, porque no tenía otro medio de conocerte, ya que no te hube visto nunca, pues naciste en Basra. Oh hijo mío, todo esto se debe a una divergencia que surgió hace muchos años entre tu padre Nureddin y yo, que soy tu tío. Y el visir le contó toda la historia, y después le dijo, oh hijo mío, en cuanto a tu madre, la he traído de Basra, y la vas a ver, lo mismo que a tu hijo Eyib, fruto de tu primera noche de bodas con tu prima, y el visir corrió a llamarlos. El primero en llegar fue Eyib, que esta vez se echó en brazos de su padre, y Badreddin, lleno de alegría, recitó estos versos. Cuando te fuiste, me puse a llorar, y las lágrimas se desbordaban de mis párpados. Y juré que si Dios reunía alguna vez a los amantes, afligidos por su separación, mis labios no volverían a hablar de la pasada ausencia. La felicidad ha cumplido lo que ofreció y ha pagado su deuda. Y mi amigo ha vuelto. Levántate hacia aquel que trajo la dicha y recógete los faldones de tu ropón para servirle. Apenas concluyó de recitar, cuando llegó sollozando la abuela de Eyib, madre de Badreddin, y se precipitó en los brazos de su hijo, casi desmayada de júbilo. Y a la vuelta de grandes expansiones y lágrimas de alegría se contaron mutuamente sus historias y sus penas y todos sus padecimientos. Dieron después gracias a Dios por haberlos reunido sanos y salvos, y volvieron a vivir en la felicidad y entre puras delicias y sin privarse de nada, hasta que les visitó la separadora de los amigos, la destructora de la felicidad, la irreparable, la inevitable. Y esta es, oh rey afortunado, dijo Escharazada al rey Eschariar la historia maravillosa que el visir Jafar al-Barmaki refería al califa Harún al-Rachid, emir de los creyentes de la ciudad de Bagdad. Y son estas también las aventuras del visir Chamseddin, de su hermano el visir Nureddin y de Hasan Badreddin, hijo de Nerd, de N. Y el califa Harún al-Rachid dijo, que todo esto es verdaderamente asombroso. Y admirado hasta el límite de la admiración, sonrió agradecido a su visir Jafar y ordenó a los escribas de palacio que escribiesen con oro y con su más bella letra esta maravillosa historia y que la conservasen cuidadosamente en el armario de los papeles,
para que sirviese de lección a los hijos de los hijos. Y la discreta y sagaz Escharazada, dirigiéndose al rey Eschariar, sultán de la India y de la China, prosiguió de este modo: pero no creas, oh rey afortunado, que esta historia sea tan admirable como la que ahora te contaré si no estás cansado. Y el rey Eschariar le preguntó: ¿qué historia es esa? Y Escharazada dijo: es mucho más admirable que todas las otras. Y el rey Eschariar preguntó: ¿pero cómo se llama? Y ella dijo: es la historia del sastre, el jorobado, el judío, el nazareno y el barbero de Bagdad. Entonces el rey exclamó: te lo concedo, puedes contarla. Entonces Escharazada dijo al rey Eschariar: he llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de las edades y de los siglos, hubo en una ciudad de la China un hombre que era sastre y estaba muy satisfecho de su condición. Amaba las distracciones apacibles y tranquilas y de cuando en cuando acostumbraba a salir con su mujer para pasearse y recrear la vista con el espectáculo de las calles y los jardines. Pero cierto día que ambos habían pasado fuera de casa, al regresar a ella, al anochecer, encontraron en el camino un jorobado de tan grotesca facha, que era antídoto de toda melancolía y haría reír al hombre más triste, disipando toda pesar y toda aflicción. Inmediatamente se le acercaron el sastre y su mujer, divirtiéndose tanto con sus chanzas, que le convidaron a pasar la noche en su compañía. El jorobado hubo de responder a esta oferta como era debido, uniéndose a ellos, y llegaron juntos a la casa. Entonces el sastre se apartó un momento para ir al zoco antes de que los comerciantes cerrasen sus tiendas, pues quería comprar provisiones con que obsequiar al huésped. Compró pescado frito, pan fresco, limones y un gran pedazo de halaua para postre. Después volvió, puso todas estas cosas delante del jorobado y todos se sentaron a comer. Mientras comían alegremente, la mujer del sastre tomó con los dedos un gran trozo de pescado y lo metió por broma todo entero en la boca del jorobado, tapándosela con la mano para que no escupiera el pedazo, y dijo: tienes que tragarte ese bocado de una vez sin remedio, o si no, no te suelto. Entonces, el jorobado, tras de muchos esfuerzos, acabó por tragarse el pedazo entero. Pero desgraciadamente para él, había decretado el destino que en aquel bocado hubiese una enorme espina, y esta espina se le atravesó en la garganta ocasionándole en el acto la muerte. Al llegar a este punto de su relato, vio Escharazada, hija del visir, que se acercaba la mañana, y con su habitual discreción no quiso proseguir la historia, para no abusar del permiso concedido por el rey Eschariar. Entonces, su hermana la joven Doniazada, le dijo: oh hermana mía, cuán gentiles, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras. Y Escharazada respondió: pues que dirás la noche próxima, cuando oigas la continuación, si es que vivo aún, porque así lo disponga la voluntad de este rey lleno de buenas maneras y de cortesía. Y el rey Eschariar dijo para sí: no la mataré hasta no oír lo que falta de esta historia, que es muy sorprendente. Después el rey Eschariar acogió a Escharazada entre sus brazos hasta que llegó la mañana. Entonces el rey se levantó y se fue a la sala de justicia. Y enseguida entró el visir, y entraron asimismo los emires, los chambelanes y los guardias, y el diván se llenó de gente. Y el rey empezó a juzgar y a despachar asuntos, dando un cargo a este, destituyendo a aquel, sentenciando en los pleitos pendientes, y ocupando su tiempo de este modo hasta acabar el día. Terminado el diván, el rey volvió a sus aposentos y fue en busca de Escharazada. Doniazada dijo a Escharazada: oh hermana mía, te ruego que nos cuentes la continuación de esa historia del jorobado con el sastre y su mujer. Y Scheherazada repuso, de todo corazón y como debido homenaje: pero no sé si lo consentirá el rey. Entonces el rey se apresuró a decir: puedes contarla. Y Escharazada dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el sastre vio morir de aquella manera al jorobado, exclamó:
solo Dios el Altísimo y Omnipotente posee la fuerza y el poder. ¿Qué desdicha que este pobre hombre haya venido a morir precisamente entre nuestras manos? Pero la mujer replicó: ¿y qué piensas hacer ahora? Entonces su marido le dijo: no sé, en verdad, qué hacer. Y la mujer respondió: levántate, que entre los dos lo llevaremos, tapándole con una colcha de seda, y lo sacaremos ahora mismo de aquí, yendo tú detrás y yo delante. Y por todo el camino irás diciendo en alta voz: es mi hijo, y esta es su madre. Vamos buscando a un médico que lo cure. ¿En donde hay un médico? Al oír el sastre estas palabras se levantó, cogió al jorobado en brazos y salió de la casa en seguimiento de su esposa. Y la mujer empezó a clamar: oh mi pobre hijo, ¿podremos verte sano y salvo? Dime, ¿sufres mucho? Oh maldita viruela, ¿en qué parte del cuerpo te ha brotado la erupción? Y al oírlos, decían los transeúntes: son un padre y una madre que llevan a un niño enfermo de viruelas. Y se apresuraban a alejarse. Y así siguieron andando el sastre y su mujer, preguntando por la casa de un médico, hasta que los llevaron a la de un médico judío. Llamaron entonces, y enseguida bajó una negra, abrió la puerta, y vio a aquel hombre que llevaba un niño en brazos, y a la madre que lo acompañaba. Y ésta le dijo: traemos un niño para que lo vea el médico. Toma este dinero, 1/4 de dinar, y dáselo adelantado a tu amo, rogándole que baje a ver al niño, porque está muy enfermo. Volvió a subir entonces la criada, y enseguida la mujer del sastre traspuso el umbral de la casa, hizo entrar a su marido, y le dijo: deja enseguida ahí el cadáver del jorobado, y vámonos. Y el sastre soltó el cadáver del jorobado, dejándolo arrimado al muro, sobre un peldaño de la escalera, y se apresuró a marcharse, seguido por su mujer. En cuanto a la negra, entró en casa de su amo el médico judío, y le dijo: ahí abajo queda un enfermo, acompañado de un hombre y una mujer, que me han dado para ti este 1/4 de dinar para que recetes algo que le alivie. Y cuando el médico judío vio el 1/4 de dinar, se alegró mucho y se apresuró a levantarse, pero con la prisa no se acordó de coger una luz para bajar. Y por esto tropezó con el jorobado, derribándole. Y muy asustado, al ver rodar a un hombre, le examinó enseguida. Y al comprobar que estaba muerto, se creyó causante de su muerte. Y gritó entonces: he aquí que acabo de tropezar con este enfermo, y le he tirado rodando por la escalera. Pero, ¿cómo salgo yo ahora de casa con un cadáver? De todos modos, acabó por cogerlo y llevarlo desde el patio a su habitación, donde lo mostró a su mujer, contando todo lo ocurrido. Y ella exclamó aterrorizada: no, aquí no lo podemos tener, sácalo de casa cuanto antes. Como continúe con nosotros hasta la salida del sol, estamos perdidos sin remedio. Vamos a llevarlo entre los dos a la azotea y desde allí lo echaremos a la casa de nuestro vecino el musulmán. Ya sabes que nuestro vecino es el intendente proveedor de la cocina del rey, y su casa está infestada de ratas, perros y gatos, que bajan por la azotea para comerse las provisiones de aceite, manteca y harina. Por tanto, esos bichos no dejarán de comerse este cadáver, y lo harán desaparecer. Entonces el médico judío y su mujer cogieron al jorobado y lo llevaron a la azotea, y desde allí lo hicieron descender pausadamente hasta la casa del mayordomo, dejándolo de pie contra la pared de la cocina. Después se alejaron, descendiendo a su casa tranquilamente. Pero haría pocos momentos que el jorobado se hallaba arrimado contra la pared, cuando el intendente, que estaba ausente, regresó a su casa, abrió la puerta, encendió una vela y entró. Y encontró a un hijo de Adán de pie en un rincón, junto a la pared de la cocina. Y el intendente, sorprendidísimo, exclamó: ¿qué es eso? He aquí que el ladrón que acostumbraba a robar mis provisiones no era un bicho, sino un ser humano. Este es el que me roba la carne y la manteca, a pesar de que las guardo cuidadosamente por temor a los gatos y a los perros. Bien inútil habría sido matar a todos los perros y gatos del barrio, como pensé hacer, puesto que este individuo es el que bajaba por la azotea. Y enseguida agarró el intendente una enorme estaca, yéndose para el hombre,
y le dio de garrotazos, y aunque le vio caer, le siguió apaleando. Pero como el hombre no se movía, el intendente advirtió que estaba muerto, y entonces dijo desolado: maldita sean la manteca y la carne, y maldita esta noche. Se necesita tener toda la mala suerte que yo tengo para haber matado así a este hombre. Y no sé qué hacer con él. Después lo miró con mayor atención, comprobando que era jorobado, y le dijo: ¿no te basta con ser jorobeta? ¿Querías también ser ladrón y robarme la carne y la manteca de mis provisiones? Oh Dios protector, ampárame con el velo de tu poder. Y como la noche se acababa, el intendente se echó a cuestas al jorobado, salió de su casa, anduvo cargado con él, hasta que llegó a la entrada del zoco. Paróse entonces, colocó de pie al jorobado junto a una tienda, en la esquina de una bocacalle, y se fue. Y al poco tiempo de estar allí el cadáver del jorobado, acertó a pasar un nazareno. Era el corredor de comercio del sultán. Y aquella noche estaba beodo. Y en tal estado iba al hammam a bañarse. Su borrachera le incitaba a las cosas más curiosas, y se decía: vamos, que eres casi como el Mesías. Y marchaba haciendo heces y tambaleándose, y acabó por llegar a donde estaba el jorobado. Pero de pronto vio al jorobado delante de él, apoyado contra la pared. Y al encontrarse con aquel hombre, que seguía inmóvil, se le figuró que era un ladrón y que acaso fuese quien le había robado el turbante, pues el corredor nazareno iba sin nada a la cabeza. Entonces se abalanzó contra aquel hombre, y le dio un golpe tan violento en la nuca que lo hizo caer al suelo. Y enseguida empezó a dar gritos llamando al guarda del zoco. Y con la excitación de su embriaguez, siguió golpeando al jorobado y quiso estrangularlo, apretándole la garganta con ambas manos. En este momento llegó el guarda del zoco y vio al nazareno encima del musulmán, dándole golpes y a punto de ahogarlo. Y el guarda dijo: deja a ese hombre y levántate, y el cristiano se levantó. Entonces el guarda del zoco se acercó al jorobado, que se hallaba tendido en el suelo, lo examinó y vio que estaba muerto. Y gritó entonces: ¿cuándo se ha visto que un nazareno tenga la audacia de golpear a un musulmán y matarlo? Y el guarda se apoderó del nazareno, le ató las manos a la espalda y le llevó a casa del valí. Y el nazareno se lamentaba y decía: oh Mesías, oh Virgen, ¿cómo habré podido matar a ese hombre? Y que pronto ha muerto, solo de un puñetazo. Se me pasó la borrachera, y ahora viene la reflexión. Llegados a casa del valí, el nazareno y el cadáver del jorobado quedaron encerrados toda la noche, hasta que el valí se despertó por la mañana. Entonces el valí interrogó al nazareno, que no pudo negar los hechos referidos por el guarda del zoco. Y el valí no pudo hacer otra cosa que condenar a muerte a aquel nazareno que había matado a un musulmán. Y ordenó que el portaalfanje pregonara por toda la ciudad la sentencia de muerte del corredor nazareno. Luego mandó que levantasen la horca y se llevasen a ella al sentenciado. Entonces se acercó el portaalfanje y preparó la cuerda, hizo el nudo corredizo, se lo pasó al nazareno por el cuello y ya iba a tirar de él, cuando de pronto el proveedor del sultán hendió la muchedumbre y abriéndose camino hasta el nazareno, que estaba de pie junto a la horca, dijo al portaalfanje: detente, yo soy quien ha matado a ese hombre. Entonces el valí le preguntó: ¿y por qué le mataste? Y el intendente dijo: vas a saberlo. Esta noche, al entrar en mi casa, advertí que se había metido en ella descolgándose por la terraza para robarme las provisiones. Y le di un golpe en el pecho con un palo, y enseguida le vi caer muerto. Entonces le cogí a cuestas y le traje al zoco, dejándole de pie arrimado contra una tienda en tal sitio y en tal esquina. Y aquí que ahora, con mi silencio, iba a ser causa de que matasen a este nazareno, después de haber sido yo quien mató a un musulmán, a mí, pues, hay que ahorcarme. Cuando el valí hubo oído las palabras del proveedor, dispuso que soltasen al nazareno y dijo al portaalfanje: ahora mismo ahorcarás a este hombre que acaba de confesar su delito. Entonces el portaalfanje cogió la cuerda que había pasado por el cuello del cristiano y rodeó con ella el cuello del proveedor, lo llevó junto al patíbulo y lo iba a levantar en el aire,
cuando de pronto el médico judío atravesó la muchedumbre y dijo a voces al portalfanje: «Aguarda, el única culpable soy yo». Y después contó así la cosa: «Sabe todos que este hombre me vino a buscar para consultarme, a fin de que lo curara. Y cuando yo bajaba la escalera para verle, como era de noche, tropecé con él y rodó hasta lo último de la escalera, convirtiéndose en un cuerpo sin alma. De modo que no deben matar al proveedor, sino a mí solamente». Entonces el valí dispuso la muerte del médico judío. Y el portalfanje quitó la cuerda del cuello del proveedor y la echó al cuello del médico judío, cuando se vio llegar al sastre, que, atropellando a todo el mundo, dijo: «Detente. Yo soy quien lo maté. Y aquí lo que ocurrió. Salí ayer de paseo y regresaba a mi casa al anochecer. En el camino encontré a este jorobado, que estaba borracho y muy divertido, pues llevaba en la mano una pandereta y se acompañaba con ella cantando de una manera chistosísima. Me detuve para contemplarle y divertirme, y tanto me regocijó, que lo convidé a comer en mi casa. Y compré pescado entre otras cosas y, cuando estábamos comiendo, tomó mi mujer un trozo de pescado, que colocó en otro de pan, y se lo metió todo en la boca de este hombre y el bocado le ahogó, muriendo en el acto. Entonces lo cogimos entre mi mujer y yo y lo llevamos a casa del médico judío. Bajo abrimos un negra y yo le dije lo que le dije. Después le di un cuarto de dinar para su amo. Y mientras ella subía, agarré enseguida al jorobado y lo puse de pie contra el muro de la escalera, y yo y mi mujer nos fuimos a escape. Entretanto, bajó el médico judío para ver al enfermo, pero tropezó con el jorobado, que cayó en tierra, y el judío creyó que lo había matado él. Y en este momento, el sastre se volvió hacia el médico judío y le dijo: «¿No fue así?». El médico repuso: «Esa es la verdad». Entonces, el sastre, dirigiéndose al valí, exclamó: «Ay, pues, que soltara al judío y ahorcarme a mí». El valí, prodigiosamente asombrado, dijo entonces: «En verdad que esta historia merece escribirse en los anales y en los libros». Después mandó al portalfanje que soltase al judío y ahorcase al sastre, que se había declarado culpable. Entonces el portalfanje llevó al sastre junto a la horca, le echó la soga al cuello, y dijo: «Esta vez va de veras, ya no habrá ningún otro cambio». Y agarró la cuerda. He aquí todo, por el momento. En cuanto al jorobado, no era otro que el bufón del sultán, que ni una hora podía separarse de él. Y el jorobado, después de emborracharse aquella noche, se escapó de palacio, permaneciendo ausente toda la noche. Y al otro día, cuando el sultán preguntó por él, le dijeron: «Oh señor, el valí te dirá que el jorobado ha muerto, y que su matador iba a ser ahorcado». Por eso el valí había mandado ahorcar al matador, y el verdugo se preparaba a ejecutarle. Pero entonces se presentó un segundo individuo, y luego un tercero, diciendo todos: «Yo soy el único que ha matado al jorobado». Y cada cual contó al valí la causa de la muerte. Y el sultán, sin querer escuchar más, llamó a un chambelán y le dijo: «Baja enseguida en busca del valí y ordénale que traiga a toda esa gente que está junto a la horca». Y el chambelán bajó y llegó junto al patíbulo, precisamente cuando el verdugo iba a ejecutar al sastre. Y el chambelán gritó: «Detente». Y enseguida le contó al valí que esta historia del jorobado había llegado a oídos del rey. Y se lo llevó, y se llevó también al sastre, al médico judío, al corredor nazareno y al proveedor, mandando transportar también el cuerpo del jorobado, y con todos ellos marchó en busca del sultán. Cuando el valí se presentó entre las manos del rey, se inclinó y besó la tierra, y refirió toda la historia del jorobado, con todos sus pormenores, desde el principio hasta el fin. Pero es inútil repetirla. El sultán, al oír tal historia, se maravilló mucho y llegó al límite más extremo de la hilaridad. Después mandó a los escribas de palacio que escribieran esta historia con aguja de oro. Y luego preguntó a todos los presentes: ¿habéis oído alguna vez historia semejante a la del jorobado? Entonces el corredor nazareno avanzó un paso, besó la tierra entre las manos del rey y dijo:
oh Rey de los siglos y del tiempo. Sé una historia mucho más asombrosa que nuestra aventura con el jorobado. La referiré, si me das tu venia, porque es mucho más sorprendente, más extraña y más deliciosa que la del jorobado. Y dijo el rey, ciertamente, desembucha lo que hayas de decir para que lo oigamos. Entonces el corredor nazareno dijo, sabe, oh Rey del tiempo, que vine a este país para un asunto comercial. Soy un extranjero a quien el destino encaminó a tu reino, porque yo nací en la ciudad del Cairo y soy copto entre los coptos. Y es igualmente cierto que me crié en el Cairo, y en aquella ciudad fue corredor mi padre antes que yo. Cuando murió mi padre ya había llegado yo a la edad de hombre, y por eso fui corredor como él, pues contaba con toda clase de cualidades para este oficio, que es la especialidad entre nosotros los coptos. Pero un día entre los días estaba yo sentado a la puerta del can de los mercaderes de granos, y él pasara un joven, hermoso como la luna llena, vestido con el más suntuoso traje y montado en un borrico blanco ensillado con una silla roja. Cuando me vio este joven me saludó, y yo me levanté por consideración hacia él. Sacó entonces un pañuelo que contenía una muestra de sésamo, y me preguntó, ¿cuánto vale el ardeb de esta clase de sésamo? Y yo le dije, vale 100 dracmas. Entonces me contestó, avisa a los medidores de granos y ven con ellos al canal Gaonali, en el barrio de Bab al-Nazar, allí me encontrarás. Y se alejó, después de darme el pañuelo que contenía la muestra de sésamo. Entonces me dirigí a todos los mercaderes de granos y les enseñé la muestra que yo había justipreciado en 100 dracmas. Y los mercaderes la tasaron en 120 dracmas por ardeb. Entonces me alegré sobremanera, y haciéndome acompañar de 4 medidores, fui en busca del joven, que, efectivamente, me aguardaba en el can. Y al verme, corrió a mi encuentro y me condujo a un almacén donde estaba el grano, y los medidores llenaron sus sacos, y lo pesaron todo, que ascendió en total a 50 medidas en ardebs. Y el joven me dijo, te corresponden por comisión 10 dracmas por cada ardeb que se venda 100 dracmas. Pero has de cobrar en mi nombre todo el dinero, y lo guardarás cuidadosamente en tu casa, hasta que lo reclame. Como su precio total es 5.000 dracmas, te quedarás con 500, guardando para mí 4.500, en cuanto despache mis negocios, iré a buscarte para recoger esa cantidad. Entonces yo le contesté, escucho y obedezco. Después le besé las manos y me fui. Y efectivamente, aquel día gané 1.000 dracmas de corretaje, 500 del vendedor y 500 de los compradores, de modo que me correspondió el 20%, según la costumbre de los corredores egipcios. En cuanto al joven, después de un mes de ausencia, vino a verme y me dijo, ¿dónde están los dracmas? Y le contesté enseguida, a tu disposición, helos aquí metidos en este saco. Pero él me dijo, sigue guardándolos algún tiempo hasta que yo venga a buscarlos. Y se fue y estuvo ausente otro mes, y regresó y me dijo, ¿dónde están los dracmas? Entonces yo me levanté, le saludé y le dije, aquí están a tu disposición. Helos aquí. Después añadí, ¿y ahora quieres honrar mi casa viniendo a comer conmigo un plato o 2, o 3 o 4? Pero se negó y me dijo, sigue guardando el dinero, hasta que venga a reclamártelo, después de haber despachado algunos asuntos urgentes. Y se marchó. Y yo guardé cuidadosamente el dinero que le pertenecía, y esperé su regreso. Volvió al cabo de un mes, y me dijo, esta noche pasaré por aquí y recogeré el dinero. Y le preparé los fondos, pero aunque le estuve aguardando toda la noche y varios días consecutivos, no volvió hasta pasado un mes, mientras yo decía para mí, qué confiado es ese joven. En toda mi vida, desde que soy corredor en los canes y los zocos, he visto confianza como esta. Se me acercó y le vi, como siempre, en su borrico, con suntuoso traje, y era tan hermoso como la luna llena, y tenía el rostro brillante y fresco como si saliese del hammam, y sonrosadas las mejillas y la frente como una flor lozana, y en un extremo del labio un lunar, como gota de ámbar negro.
Y al verle, le besé las manos e invoqué para él todas las bendiciones de Alá, y le dije: «Oh mi Señor, supongo que ahora recogerás tu dinero». Y me contestó: «Ten todavía un poco de paciencia, pues en cuanto acabe de despachar mis asuntos vendré a recogerlo». Y me volvió la espalda y se fue. Y yo supuse que tardaría en volver, y saqué el dinero y lo coloqué con un interés de 20%, obteniendo de él cuantiosa ganancia. Y dije para mí: cuando vuelva, le rogaré que acepte mi invitación, y le trataré con toda largueza, pues me aprovecho de sus fondos y me estoy haciendo muy rico. Y transcurrió un año, al cabo del cual regresó, y le vi vestido con ropas más lujosas que antes, y siempre montado en su borrico blanco, de buena raza. Entonces le supliqué fervorosamente que aceptase mi invitación y comiera en mi casa, a lo cual me contestó: «No tengo inconveniente, pero con la condición de que el dinero para los gastos no lo saques de los fondos que me pertenecen y están en tu casa». Y se echó a reír, y yo hice lo mismo. Y le dije: «Así sea, y de muy buena gana». Y le llevé a casa, y le rogué que se sentase, y corrí al zoco a comprar toda clase de víveres, bebidas y cosas semejantes, y lo puse todo sobre el mantel entre sus manos, y le invité a empezar, diciendo: «Bismillah». Entonces se acercó a los manjares, pero alargó la mano izquierda, y se puso a comer con esta mano izquierda. Y yo me quedé sorprendidísimo, y no supe qué pensar. Terminada la comida, se lavó la mano izquierda sin auxilio de la derecha, y yo le alargué la toalla para que se secase, y después nos sentamos a conversar. Entonces le dije: «Mi generoso Señor, líbrame de un peso que me abruma y de una tristeza que me aflige, porque has comido con la mano izquierda. ¿Sufres alguna enfermedad en tu mano derecha? No preguntes por los sufrimientos y dolores de mi alma. Conocerías mi mal. Y sobre todo, no preguntes si soy feliz. Lo fui, pero hace tanto tiempo. Desde entonces, todo ha cambiado. Y contra lo inevitable no hay más que invocar la cordura». Después sacó el brazo derecho de la manga del ropón, y vi que la mano estaba cortada, pues aquel brazo terminaba en un muñón. Y me quedé asombrado profundamente. Pero él me dijo: «No te asombres tanto. Y sobre todo, no creas que he comido con la mano izquierda por falta de consideración a tu persona, pues ya ves que ha sido por tener cortada la derecha. Y el motivo de ello no puede ser más sorprendente». Entonces le pregunté: «¿Y cuál fue la causa?». Y el joven suspiró, se le llenaron de lágrimas los ojos, y dijo: «Sabe que yo soy de Bagdad. Mi padre era uno de los principales personajes entre los personajes. Y yo, hasta llegar a la edad de hombre, pude oír los relatos de los viajeros, peregrinos y mercaderes que en casa de mi padre nos contaban las maravillas de los países egipcios. Y retuve en la memoria todos estos relatos, admirándolos en secreto, hasta que falleció mi padre. Entonces cogí cuantas riquezas pude reunir, y mucho dinero, y compré gran cantidad de mercancías en telas de Bagdad y de Mosul, y otras muchas de alto precio y excelente clase. Lo empaqueté todo y salí de Bagdad. Y como estaba escrito por Dios que había de llegar sano y salvo al término de mi viaje, no tardé en hallarme en esta ciudad del Cairo, que es tu ciudad. Entré, pues, en el Cairo, y fui, alcancé, deshice mis paquetes, descargué mis camellos y puse las mercancías en un local que alquilé para almacenarlas. Después di dinero a un criado para que comprase comida, y dormí enseguida un rato, y al despertarme, salí a dar una vuelta por Bain al-Kasrein, regresando después al Cansera, en donde pasé la noche. Cuando me desperté por la mañana, dije para mí, desliando un paquete de telas: «Voy a llevar esta tela al zoco y a enterarme de cómo van las compras». Cargué las telas en los hombros de un criado, y me dirigí al zoco, para llegar al centro de los negocios, un gran edificio rodeado de pórticos y de tiendas de todas clases y de fuentes. Ya sabes que allí suelen estar los corredores, y que aquel sitio se llama el Kaisariat Gerges. Cuando llegué, todos los corredores, avisados de mi viaje, me rodearon, y yo les di las telas,
y salieron en todas direcciones a ofrecer mis géneros a los principales compradores de los zocos. Pero al volver me dijeron que el precio ofrecido por mis mercaderías no alcanzaba al que yo había pagado por ellas ni a los gastos desde Bagdad hasta el Cairo. Y como no sabía qué hacer, el jeque principal de los corredores me dijo: yo sé el medio de que debes valerte para que ganes algo. Es sencillamente que hagas lo que hacen todos los mercaderes. Vender al por menor tus mercaderías a los comerciantes con tienda abierta, por tiempo determinado, ante testigos y por escrito, que firmaréis ambos, con intervención de un cambiante, y así, todos los lunes y todos los jueves cobrarás el dinero que te corresponda. Y de este modo, cada dracma te producirá 2 dracmas y a veces más. Y durante este tiempo tendrás ocasión de visitar el Cairo y de admirar el Nilo. Al oír estas palabras, dije: es en verdad una idea excelente. Y enseguida reuní a los pregoneros y corredores y marché con ellos al Cansera y les di todas las mercaderías que llevaron a la Kaisariat. Y lo vendí todo al por menor a los mercaderes, después que se escribieron las cláusulas de una y otra parte ante testigos, con intervención de un cambista de la Kaisariat. Despachado este asunto, volví al Khan, permaneciendo allí tranquilo, sin privarme de ningún placer ni escatimar ningún gasto. Todos los días comía magníficamente, siempre con la copa de vino encima del mantel. Y nunca faltaba en mi mesa buena carne de carnero, dulces y confituras de todas clases. Y así seguí hasta que llegó el mes en que debía cobrar con regularidad mis ganancias. En efecto, desde la primera semana de aquel mes, cobré como es debido mi dinero. Y los jueves y los lunes me iba a sentar en la tienda de alguno de los deudores míos, y el cambista y el escribano público recorrían cada una de las tiendas, recogían el dinero y me lo entregaban. Y fue en mí una costumbre el ir a sentarme, ya en una tienda, ya en otra. Pero un día, después de salir del hammam, descansé un rato, almorcé un pollo, bebí algunas copas de vino, me lavé enseguida las manos, me perfumé con esencias aromáticas y me fui al barrio de la Kaisariat Gerges para sentarme en la tienda de un vendedor de telas llamado Badreddin al-Bustani. Cuando me hubo visto me recibió con gran consideración y cordialidad y estuvimos hablando una hora, pero mientras conversábamos vimos llegar una mujer con un largo velo de seda azul y entró en la tienda para comprar géneros y se sentó a mi lado en un taburete, y el velo que le cubría la cabeza y le tapaba ligeramente el rostro estaba echado a un lado y exhalaba delicados aromas y perfumes, y la negrura de sus pupilas, bajo el velo, asesinaba las almas y arrebataba la razón. Se sentó y saludó a Badreddin, que después de corresponder a su salutación de paz, se quedó de pie ante ella y empezó a hablar, mostrándole telas de varias clases. Y yo, al oír la voz de la dama, tan llena de encanto y tan dulce, sentí que el amor apuñalaba mi hígado. Pero la dama, después de examinar algunas telas, que no le parecieron bastante lujosas, dijo a Badreddin: ¿no tendrías por casualidad una pieza de seda blanca tejida con hilos de oro puro? Y Badreddin fue al fondo de la tienda, abrió un armario pequeño, y de un montón de varias piezas de tela sacó una de seda blanca, tejida con hilos de oro puro, y luego la desdobló delante de la joven. Y ella la encontró muy a su gusto y a su conveniencia, y le dijo al mercader: como no llevo dinero encima, creo que me la podré llevar, como otras veces, y en cuanto llegue a casa te enviaré el importe. Pero el mercader le dijo: 0h, mi señora. No es posible por esta vez, porque esa tela no es mía, sino del comerciante que está ahí sentado, y me he comprometido a pagarle hoy mismo. Entonces sus ojos lanzaron miradas de indignación, y dijo: pero desgraciado, ¿no sabes que tengo la costumbre de comprarte las telas más caras y pagarte más de lo que me pides? ¿No sabes que nunca he dejado de enviarte su importe inmediatamente? Y el mercader contestó: ciertamente, oh mi señora, pero hoy tengo que pagar ese dinero enseguida. Y entonces la ama cogió la pieza de tela, se la tiró a la cara al mercader y le dijo: todos sois lo mismo en tu maldita corporación. Y levantándose airada,
volvió la espalda para salir. Pero yo comprendí que mi alma se iba con ella, me levanté apresuradamente y le dije: «Oh mi señora, concédeme la gracia de volverte un poco hacia mí y desandar generosamente tus pasos». Entonces ella volvió su rostro hacia donde yo estaba, sonrió discretamente y me dijo: «Consiento en pisar otra vez esta tienda, pero solo en obsequio tuyo». Y se sentó en la tienda frente a mí. Entonces, volviéndome hacia Badreddin, le dije: «¿Cuál es el precio de esta tela?». Badreddin contestó: 1100 dracmas. Y yo repuse: «Está bien, te pagaré además 100 dracmas de ganancia. Trae un papel para que te dé el precio por escrito». Y cogí la pieza de seda tejida con oro, y a cambio le di el precio por escrito. Luego entregué la tela a la dama, diciéndole: «Tómala, y puedes irte sin que te preocupe el precio, pues ya me lo pagarás cuando gustes. Y para esto te bastará venir un día entre los días a buscarme en el zoco, donde siempre estoy sentado en una o en otra tienda. Y si quieres honrarme aceptándola como homenaje mío, te pertenece desde ahora». Entonces me contestó: «Dios te lo premie con toda clase de favores, ojalá alcances todas las riquezas que me pertenecen, convirtiéndote en mi dueño y en corona de mi cabeza». Y yo le repliqué: «Oh señora mía, acepta, pues, esta pieza de seda, y que no sea esta sola. Pero te ruego que me otorgues el favor de que admire un instante el rostro que me ocultas». Entonces se levantó el finísimo velo que le cubría la parte inferior de la cara y no dejaba ver más que los ojos. Y vi aquel rostro de bendición, y esta sola mirada bastó para aturdirme, avivar el amor en mi alma y arrebatarme la razón. Pero ella se apresuró a bajar el velo, cogió la tela, y me dijo: «Oh dueño mío, que no dure mucho tu ausencia, o moriré desolada». Y después se marchó. Y yo me quedé solo con el mercader hasta la puesta del sol, y me hallaba como si hubiese perdido la razón y el sentido, dominado en absoluto por la locura de aquella pasión tan repentina. Y la violencia de este sentimiento hizo que me arriesgase a preguntar al mercader respecto a aquella dama. Y antes de levantarme para irme, le dije: «¿Sabes quién es esa dama?». Y me contestó: «Claro que sí. Es una dama muy rica. Su padre fue un emir ilustre, que murió dejándole muchos bienes y riquezas». Entonces me despedí del mercader y me marché, para volver al Cansera, donde me alojaba. Y mis criados me sirvieran de comer, pero yo pensaba en ella, y no pude probar bocado. Me eché a dormir, pero el sueño huía de mi persona, y pasé toda la noche en vela, hasta por la mañana. Entonces me levanté, me puse un traje más lujoso todavía que el de la víspera, bebí una copa de vino, me desayuné con un buen plato, y volví a la tienda del mercader, a quien hube de saludar, sentándome en el sitio de costumbre. Y apenas había tomado asiento, vi llegar a la joven, acompañada de una esclava. Entró, se sentó y me saludó, sin dirigir el menor saludo de paz a Badreddin. Y con su voz tan dulce y su incomparable modo de hablar, me dijo: «Esperaba que hubieses enviado a alguien a mi casa para cobrar los 1200 dracmas que importa la pieza de seda». A lo cual contesté: «¿Por qué tanta prisa, si a mí no me corre ninguna?». Y ella me dijo: «Eres muy generoso, pero yo no quiero que por mí pierdas nada». Y acabó por dejar en mi mano el importe de la tela, no obstante mi oposición. Y empezamos a hablar. Y de pronto me decidí a expresarle por señas la intensidad de mi sentimiento. Pero inmediatamente se levantó y se alejó a buen paso, despidiéndose por pura cortesía. Y sin poder contenerme, abandoné la tienda y la fui siguiendo hasta que salimos del zoco. Y la perdí de vista, pero se me acercó una muchacha, cuyo velo no me permitía adivinar quién fuese, y me dijo: «Oh mi señor, ven a ver a mi señora, que quiere hablarte». Entonces, muy sorprendido, le dije: «Pero si aquí nadie me conoce». Y la muchacha replicó: «Oh, cuán escasa es tu memoria, ¿no recuerdas a la sierva que has visto ahora mismo en el zoco, con su señora, en la tienda de Badreddin?». Entonces eché a andar detrás de ella, hasta que vi a su señora en una esquina de la calle de los Cambios.
Cuando ella me vio, se acercó a mí rápidamente y llevándome a un rincón de la calle, me dijo: ojo de mi vida, sabe que con tu amor llenas todo mi pensamiento y mi alma. Y desde la hora que te vi, ni disfruto del sueño reparador, ni como, ni veo. Y yo le contesté: a mí me pasa igual, pero la dicha que ahora gozo me impide quejarme. Y ella dijo: ojo de mi vida, ¿vas a venir a mi casa, o iré yo a la tuya? Yo repuse: soy forastero y no dispongo de otro lugar que el Can, en donde hay demasiada gente. Por tanto, si tienes bastante confianza en mi cariño para recibirme en tu casa, colmarás mi felicidad. Y ella respondió: cierto que sí, pero esta noche es la noche del viernes y no puedo recibirte. Pero mañana, después de la oración del mediodía, monta en tu borrico y pregunta por el barrio de Albania, y cuando llegues a él, averigua la casa de Berakat, el que fue gobernador, conocido por Abies Chama. Allí vivo yo. Y no dejes de ir, que te estaré esperando. Yo estaba loco de alegría. Después nos separamos. Volví al Cancera, en donde habitaba, y no pude dormir en toda la noche. Pero al amanecer me apresuré a levantarme y me puse un traje nuevo, perfumándome con los más suaves aromas, y me proveí de 50 dinares de oro que guardé en un pañuelo. Salí del Cancera y me dirigí hacia el lugar llamado Absawilat, alquilando allí un borrico, y le dije al burrero: vamos al barrio de Albania, y me llevó en muy escaso tiempo, llegando a una calle llamada Arba al-Moncari, y dije al burrero: pregunta en esta calle por la casa del Nakib Abai Siama. El burrero se fue y volvió a los pocos momentos con las señas pedidas, y me dijo: puedes apearte. Entonces eché pie a tierra y le dije: ve adelante para enseñarme el camino. Y me llevó a la casa, y entonces le ordené: mañana por la mañana volverás aquí para llevarme de nuevo al Can. Y el hombre me contestó que así lo haría. Entonces le di un cuarto de dinar de oro, y cogiéndolo, se lo llevó a los labios y después a la frente, para darme las gracias, marchándose enseguida. Llamé entonces a la puerta de la casa. Me abrieron dos jovencitas y me dijeron: entra, oh señor, nuestra ama te aguarda impaciente. No duerme por las noches a causa de la pasión que le inspiras. Entré en un patio y vi un soberbio edificio con 7 puertas, y aparecía toda la fachada llena de ventanas que daban a un inmenso jardín. Este jardín encerraba todas las maravillas de árboles frutales y de flores. Lo regaban arroyos y lo encantaba el gorjeo de las aves. La casa era toda de mármol blanco, tan diáfano y pulimentado que reflejaba la imagen de quien lo miraba, y los artesonados interiores estaban cubiertos de oro y rodeados de inscripciones y dibujos de distintas formas. Todo su pavimento era de mármol muy rico y de fresco mosaico. En medio de la sala hallábase una fuente incrustada de perlas y pedrería. Alfombras de seda cubrían los suelos, tapices admirables colgaban de los muros, y en cuanto a los muebles, el lenguaje y la escritura más elocuentes no podrían describirlos. A los pocos momentos de entrar sentarme, en este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente,